En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. Cuando el presidente de la potencia hegemónica cruza el Pacífico para sentarse 3 días en la casa de quien le disputa esa hegemonía y lo hace en medio de una guerra activa en Oriente, con el estrecho de Hormuz bloqueado, con las negociaciones nucleares con Irán que no avanzan, con una cantidad no desdeñable de crisis simultáneas sobre la mesa, no es una visita de cortesía diplomática, es una negociación de más allá del orden del mundo que esperamos a futuro y que se está configurando en este momento del siglo XXI. Trump llega a Pekín, por otro lado, rodeado de los nombres más reconocibles del capitalismo estadounidense: Tim Cook, Larry Fink, BlackRock, Apple, Tesla. Trump quiere mostrar a su opinión pública que no acude para rendirse a China, sino que acude para hacer negocios, dotar de un sentido económico en la tierra del capitalismo por excelencia a esa misión. Pero debajo de esa capa de visibilidad comercial y arancelaria hay una conversación completamente distinta, una conversación que tiene muchas más implicaciones y que es más determinante para el futuro de todos nosotros, aunque sea de carácter coyuntural en este momento, que no lo es en el fondo del análisis. Hablo de Irán, porque Estados Unidos lleva meses intentando que China presione a Teherán para que acepte condiciones de paz que Washington considera mínimas. Ya saben, discrepancias en torno al programa nuclear iraní, exigencias en torno al enriquecimiento de uranio, las garantías de seguridad, el estrecho de Hormuz, que bloquea el suministro energético global. Todas esas cuestiones se mantienen encalladas y en parte lo sabemos, porque Irán es consciente de que China le sigue proporcionando un colchón de inteligencia, económico, diplomático, sin el cual la presión occidental sería ahora mismo insostenible. Sabemos que China es el principal comprador de petróleo iraní y por todo ello y por la dependencia del régimen de Pekín del crudo de Teherán, lo que Trump le va a pedir a Xi Jinping, cuando estén fuera de foco, cuando estén en la parte más privada de su encuentro, sin duda, no es que rompa la alianza con Irán, porque eso no va a suceder, es obvio, y Donald Trump lo sabe, es que ajuste los términos de su relación de tal manera que la presión de Pekín sobre Teherán sea lo suficiente, al menos, para mover las posiciones negociadoras lo necesario para que sea satisfactorio para todos y se alcance un acuerdo válido para todas las partes. A cambio, diremos, ¿por qué lo va a hacer Irán? ¿Por qué lo va a hacer China? Washington tiene alguna cosa que ofrecer y que poner sobre la mesa, y sabemos que Trump es un presidente transaccional y por eso acude con bazas a jugar esa partida con Xi Jinping. Cierta flexibilidad en los controles de exportación de los chips más avanzados, evidentemente, no los de última generación, pero sí algunos que ahora están prohibidos y que le vienen muy bien a China para seguir consolidando sus avances tecnológicos. Posibles alivios en algunos de los aranceles más disruptivos para las cadenas de suministro, que le viene muy bien, y sobre todo es lo que quizá, y fíjense que lo demás sea importante, quizá será lo que más valore Pekín, una señal política, no práctica, pero sí política, sobre Taiwán. Porque Taiwán, no nos engañemos, en última instancia es el elemento fundamental para Pekín, el elemento gravitacional sobre el que gira y orbita toda la relación entre Washington y Pekín. Cualquier concesión que sí pueda hacer a Trump en esta cumbre tiene ese precio implícito, que Washington no avance en ninguna dirección, que pueda interpretarse como movimiento hacia el reconocimiento formal de una soberanía taiwanesa. Eso sería una línea roja. Ha insistido por activa y por pasiva Xi Jinping en que eso no lo van a tolerar. Hasta ahí nada nuevo, porque no solo lo ha dicho Xi Jinping, lo ha dicho todos los anteriores presidentes de la República Popular China. Eso significa que no hay nada nuevo desde Pekín. Donde hay algo nuevo
eso en Washington. Porque la novedad es que Trump, a diferencia de sus predecesores, ha demostrado que está dispuesto a tratar la política de una sola China como una variable de negociación más. Nuevamente sale a colación el carácter transaccional de Trump. Negocia con cualquier cosa si le otorga la suficiente ventaja para obtener lo que quiere. Y eso ha generado en Pekín un sentimiento ambivalente. Por un lado, alarma estratégica, porque evidentemente puede ir en la dirección que quiere Pekín o no. Pero por otro, también genera una oportunidad táctica que define gran parte de la lógica de esta cumbre que tenemos en Pekín en estos días. Lo que de verdad se negocia en Pekín es algo mucho más parecido a una arquitectura de convivencia entre las dos grandes potencias que dominan el siglo XXI, que a algo relacionado con cuestiones comerciales, que sí, que están ahí, pero es algo secundario. Es lo que los expertos, los politólogos llaman gestión de la competencia estratégica, la diferencia entre un mundo con dos potencias que se disputan la hegemonía nucleares pero que encuentran maneras, aunque sean tensas, de coexistir, o un mundo en el que no las encuentran. Eso sí, no podemos olvidar que las cumbres entre grandes potencias raramente producen transformaciones instantáneas. Crean un marco de entendimiento personal entre los líderes que luego puede ser aprovechado por los segundos niveles de la administración, por los técnicos, para llegar a cabo esos acuerdos que sí que tienen una traducción práctica en la realidad de estos países. Cuando Kissinger y Zhou Enlai se reunieron en el 71 para preparar la visita de Richard Nixon a China, el efecto no fue un acuerdo concreto, fue la creación de unos canales de comunicación que sirvieron para esa visita, pero que además permitieron a las dos potencias gestionar sus diferencias durante décadas. De tal manera que lo que esta cumbre, no lo olvidemos, no lo perdamos de vista, puede producir, si sale bien, es algo en esa dirección, no soluciones a los problemas de fondo, sino condiciones para que los problemas sean manejables. Y hay, además, una percepción que no podemos olvidar cuando se habla de China, y es el tiempo y la percepción del momento histórico en el que nos encontramos. Xi Jinping lleva más de una década construyendo pacientemente esa centralidad de China en el panorama internacional, haciéndose indispensable y no confrontando con la otra gran potencia. Cada crisis que vemos convierte a Pekín en un interlocutor necesario, fundamental, y vuelve a poner sobre la mesa su valor. Lo pone en valor. Trump llega a una posición que es más fuerte de lo que esperábamos en un principio, pero a la vez más vulnerable. Es fuerte porque ha demostrado su capacidad para actuar y no solo para hablar con los ataques militares, pero es vulnerable porque esa guerra ha creado condiciones que él solo no puede solucionar, y por eso acude a China intentando pedir ayuda. De tal manera que lo que nos jugamos en esta cumbre es la relación entre las dos potencias que se están ventilando el reparto de poder del siglo XXI. Si no sale bien, tiene toda esta relación el potencial de convertirse en un verdadero quebradero de cabeza para el conjunto de la población mundial. Así que todos con Trump y todos con Xi, nos conviene que se entiendan. Hacemos un alto en el camino. A la vuelta, información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen, sigue Pulso Geopolítico. Un acontecimiento histórico en la Plaza de Toros de las Ventas. Borja Jiménez lidiará 6 toros en solitario el 7 de junio en la Plaza de Toros de las Ventas. Será la corrida in memoriam de Sánchez Mejías. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. El cambio es constante y en el sector financiero y asegurador la experiencia marca la diferencia. Con cerca de 1000 profesionales, presencia en 7 países y una trayectoria de más de 2 décadas, Carácter es el referente en consultoría estratégica y digitalización. En Carácter lideramos la transformación con soluciones avanzadas en operaciones, gestión de riesgos y talento clave. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Carácter, Beyond Your Challenge. Geopolítica, mercados, bancos centrales. Los temas más candentes que impactan en la economía mundial están en Visión Global. Cada tarde de lunes a viernes a las 7 con Marta Isern. Visión Global. Marcamos la diferencia. Radio Intereconomía.
Si estás pensando en invertir en inmobiliario, es clave conocer bien el mercado, comparar opciones y tomar decisiones con criterio. En Sima puedes hacerlo, analizar oportunidades reales y consultar a expertos del sector. Del 20 al 23 de mayo en IFEMA Madrid. Consigue tu entrada gratuita en simaexpo.com. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía. Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Trump llega a Pekín para su segunda visita a China. Es la primera de este mandato, visita durante la que se verá con su homólogo chino Xi Jinping, con el foco puesto en el comercio, la tecnología, Taiwán y la guerra de Irán. En el contexto de esta visita, el gobierno chino ha instado a Estados Unidos a detener el envío de armamento a Taiwán y ha asegurado estar preparado para aplastar cualquier intento de independencia de la isla. En Reino Unido se ahonda en la crisis del gobierno laborista. Decenas de diputados han firmado comunicados a favor o en contra del primer ministro Keir Starmer. Este ambiente ha marcado hoy la apertura del nuevo periodo de sesiones del Parlamento británico, un evento en el que el rey Carlos III ha leído el programa legislativo de un gobierno que parece tener los días contados. La Agencia Internacional de la Energía reduce el pronóstico de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para este 2026. En concreto, la agencia proyecta que el suministro mundial de petróleo caerá en 3,9 millones de barriles por día este año, ampliando la caída de 1,5 millones de barriles por día pronosticada en el informe del mes pasado. También la OPEP actualiza hoy sus estimaciones sobre el impacto en la producción petrolera por la guerra de Irán y el bloqueo de Hormuz. Daniel Noboa inicia su visita a Washington. Visita del presidente de Ecuador de 2 días a Washington para cumplir una agenda de alto nivel que incluye su intervención en una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos. Un fiscal de Perú pide más de 5 años de cárcel para el candidato de izquierda Roberto Sánchez. Le acusa de un delito de falsa declaración administrativa y falsa información financiera de partidos políticos al supuestamente haber desviado fondos del movimiento Juntos por Perú, que él lidera, cuentas personales. La pena se conoce justo cuando se confirma que Roberto Sánchez disputará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales ante la derechista Keiko Fujimori. Vamos a ampliar todas estas informaciones, Blanca. Taiwán ha llevado a cabo un simulacro a gran escala con fuego real en una isla fronteriza cercana a la China continental. Lo ha hecho con armamento estadounidense y a pocas horas de que Donald Trump aterrice en Pekín con la idea de reequilibrar las relaciones con el gigante asiático. Pablo Llanone. La operación de la isla taiwanesa cerca de la China continental es bastante significativa. Hace unas semanas el presidente estadounidense planteó la opción de dejar de dar armas a Taiwán con el objetivo de mejorar sus relaciones con el gigante asiático. José Luis Moreno es economista y autor del libro de Geoeconomía Estratégica. ¿Qué es lo que más le interesa a Xi Jinping de Donald Trump? Pues básicamente 2 cosas. El petróleo recibiendo las últimas semanas y luego un tema muy importante, los semiconductores, que los tiene en una isla muy cerquita de China, ¿no? Se llama Taiwán. Y por eso Trump, de una forma muy comercial, hace unos días dijo que estaba incluso dispuesto a hablar de Taiwán y del armamento que suele vender Estados Unidos a Taiwán. Trump estaría dispuesto a dejar de vender armas a Taiwán, lo que pone en peligro a uno de los mayores proveedores de semiconductores del planeta. Si la isla pierde su capacidad defensiva, quedaría expuesta a la disuasión de China, interesada en acceder a los chips de ASML y así evitar ese 25% arancelario que debe pagar al comprar dicha tecnología de la empresa estadounidense Nvidia. ¿Por qué parece que Trump está tirando pelotas contra su propio tejado? El líder estadounidense ha expresado ya su insatisfacción porque Taiwán esté robando, en sus palabras, el
el negocio de semiconductores de Estados Unidos. Al mismo tiempo, ha exigido que la isla asuma mayores costos por su propia defensa. Además, la administración de Donald Trump ha declarado el objetivo explícito de mudar hasta el 40% de la cadena de suministros de chips fuera de Taiwán para 2029, lo que reduciría el valor estratégico de la isla antes de que China pudiese controlarla. Por todo esto, por primera vez, Estados Unidos podría cambiar su postura hacia Taiwán, pero no lo hará de manera gratuita. Quiere algo de China a cambio. Ambas potencias tienen dos ases bajo la manga para obtener sus intereses. En el caso del gigante asiático, es su capacidad de influir sobre Irán para reabrir el estrecho de Hormuz, lo que convierte a Oriente Medio y a Taiwán en los temas clave de la agenda oculta del encuentro de estos días. José Luis Moreno. A Estados Unidos lo que le interesa es que China deje de apoyar a Irán, tanto en la inteligencia económica como en el posible suministro de armamento. Y ese es el debate. Seguramente nos van a distraer con otros fuegos, con temas relacionados con el comercio internacional, pero yo creo que la agenda oculta de estas conversaciones tiene que ver por ahí, por Hormuz y por Taiwán. Esa distracción a la que José Luis Moreno hace referencia son los líderes de empresas estadounidenses aterrizando en Pekín, como Elon Musk o Tim Cook, con la idea de alcanzar múltiples acuerdos comerciales. El objetivo es proyectar una renovación en la relación bilateral después de 9 años desde la última visita de un presidente estadounidense al gigante asiático que fue, bueno, cabe decir, Donald Trump. Y por eso el encuentro estará lleno de simbolismo. En el banquete que degustarán mañana se servirá un 50% de comida occidental y un 50% de comida oriental. El medio chino South China Morning Post recoge que en la última visita de Estado de Trump en el año 2017 se sirvió entonces pollo con pao, sopa de pollo con coco, terena con tomate y mero estrella escalfado. El rotativo hongkonés se pregunta si en esta ocasión Trump podrá abrir su paladar a sabores distintos más allá de sus vanagloriadas Big Macs. Otro elemento simbólico será la visita de Xi Jinping y Donald Trump al Palacio del Cielo, un complejo imperial centenario asociado con el ritual, el orden cósmico y la autoridad política. Este paseo por el Palacio del Cielo se puede interpretar de varias maneras. Si quieras augurar buenos acuerdos comerciales en referencia a ese lugar sagrado que refleja sacrificios al cielo, o si pretende transmitir un mensaje de legitimidad histórica de su país milenario frente a los 300 años de historia de Estados Unidos, o si busca reflejar la coexistencia entre dos superpotencias en lugar del poder terrenal y el celestial. Análogos serían Estados Unidos y China. La eurozona empieza el año con paso corto. La eurozona apenas creció un 0,1% en el primer trimestre del año, una décima menos que en los últimos 3 meses. Y como decíamos, la economía de la eurozona comienza el año con paso corto. La eurozona apenas creció un 0,1% en el primer trimestre del año, una décima menos que en los últimos 3 meses de 2025. El dato publicado por Eurostat coincide con lo que anticipaba el mercado, pero confirma que el ritmo de recuperación se está debilitando. En el conjunto de la Unión Europea la situación es algo mejor. El PIB avanza un 0,2% entre enero y marzo, manteniendo el mismo ritmo que el trimestre anterior. Datos económicos en un contexto marcado por la tensión geopolítica, la caída de la demanda energética global y la incertidumbre comercial. Datos macro que comparten protagonismo con las proyecciones emitidas por la Agencia Internacional de la Energía, que demuestran que el mercado energético global acusa el golpe por la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Rubén Gil. Un estrecho de apenas 33 kilómetros de ancho está sacudiendo los cimientos del mercado energético mundial. El cierre de Hormuz, combinado con el impacto económico de la guerra, ha llevado a la Agencia Internacional de la Energía a publicar este miércoles sus proyecciones más sombrías en varios años. La demanda mundial de petróleo caerá este año en 420.000 barriles al día respecto a 2025, hasta los 104 millones, con una revisión a la baja de 1,3 millones respecto a sus anteriores previsiones. El trimestre en curso será el más duro. Entre abril y junio la demanda retrocederá en 2,45 millones de barriles diarios, el descenso más pronunciado del año. La caída se reparte entre los países de la OCDE, que aportarán cerca de 930.000 barriles diarios a esa reducción, y las economías emergentes, que contribuirán con alrededor de 1,5 millones. Los sectores petroquímico y aeronáutico encabezan la lista de los más perjudicados, aunque la Agencia Internacional de la Energía advierte de
que el encarecimiento de la energía y la desaceleración económica está extendiendo el impacto a todo el consumo de combustibles. Ismael García Puente de Mapfre Asset Management alerta de que los problemas reales podrían llegar a mitad de verano. A mitad de julio, más o menos, o alrededor de la mitad del verano, podríamos empezar a tener problemas reales de abastecimiento y de racionamiento de productos derivados del petróleo y del propio petróleo en sí, ¿no? Lo cual podría no solamente elevar el precio del petróleo aún más, sino algo más preocupante, que empezaríamos a ver una destrucción de demanda, es decir, unas menores previsiones de crecimiento que podrían, digamos, alterar muy mucho el escenario que tenemos ahora mismo como base para el resto del año. Pero el problema no está solo en la demanda. La producción mundial también retrocede. En abril la oferta cayó 1,8 millones de barriles diarios hasta los 95,1, acumulando una pérdida de 12,8 millones desde el mes de febrero. Los países del Golfo, afectados por el cierre de Hormuz, producen hoy 14,4 millones de barriles al día menos que antes de la guerra. Un déficit que solo se compensa parcialmente con el aumento de producción en la cuenca atlántica. Si el tránsito por Hormuz comienza a normalizarse a partir de junio, como manejan los analistas de la agencia como hipótesis central, la oferta mundial promediará en 2026 unos 102,2 millones de barriles diarios, todavía casi 4 millones por debajo de los niveles previos al conflicto, un escenario de recuperación parcial que en todo caso llegará tarde para un segundo trimestre ya comprometido. La industria de refino tampoco escapa al impacto. El procesamiento mundial de crudo caerá 4,5 millones de barriles al día en el segundo trimestre, hasta los 78,7 millones como consecuencia de daños en infraestructuras, restricciones a las exportaciones y escasez de materias primas. Para el conjunto del año, el volumen refinado se va a reducir en 1,6 millones de barriles diarios. Con todo, los márgenes de refinación se mantienen en los niveles históricamente elevados, impulsados por los altos beneficios en los destilados medios, mientras el sector busca nuevas rutas comerciales para sustituir las exportaciones del Golfo. Y en este contexto, las reservas mundiales acusan el golpe de forma inmediata. Los inventarios globales se redujeron en 129 millones de barriles en marzo y en otros 117 millones en abril. El cierre de Hormuz provocó una caída de 170 millones de barriles en las existencias terrestres, aunque el petróleo almacenado en buques aumentó en 53 millones, reflejo de una logística que busca adaptarse como puede. En los mercados, la tensión se ha traducido en una volatilidad sin precedentes. El crudo North Sea Date registró en abril oscilaciones cercanas a los $50 por barril. La interrupción de los flujos desde Oriente Medio elevó el precio mensual en unos $16,50 hasta alcanzar los $120,36 barril. Los futuros del Brent y del West Texas cerraron el mes con diferencias de en torno a los $5, mientras la prima del North Sea Date frente al Ice Brent, que llegó a rozar los $35 a mediados de abril, se desinflaba hasta apenas $3 a comienzos de mayo. Con corona ceremonial y siglos de tradición a sus espaldas, el rey Carlos III ha abierto este miércoles la nueva sesión parlamentaria en Westminster, pero detrás de la pompa el contexto geopolítico es cualquier cosa menos rutinario. Un mundo cada vez más peligroso e inestable amenaza al Reino Unido, siendo el conflicto en Oriente Medio el ejemplo más reciente. Todos los pilares de la seguridad energética, la defensa y la economía del país se verán puestos a prueba. Mi gobierno responderá a este mundo con firmeza y se esforzará por construir un país justo para todos. Palabras con las que el rey ha abierto un discurso donde el gobierno presenta su hoja de ruta para el próximo curso legislativo. El programa legislativo, el segundo de este gobierno, contempla más de 35 proyectos de ley y borradores con los que el Ejecutivo quiere trazar un camino hacia un Reino Unido más fuerte y más justo. Discurso del monarca británico que llega en medio de las tensiones en el seno del laborismo por las peticiones de más de 80 diputados de la formación para que Keir Starmer dimite. Javier Santa Cruz, economista. Para estas cosas, desde luego, la banca de inversión y en general los economistas, cuando nos metemos en valoraciones o en temas políticos, somos un auténtico desastre. Entonces, espero que no estén pensando en que será mejor que quien venga sea el señor Farage. Entonces eso ya sí que es un auténtico mayor desastre aún de lo que incluso puede ser alguien tan debilitado y que ha perdido el norte o que no lo ha tenido de todo claro a lo largo de su mandato, como es quien está. A pesar de las peticiones de dimisión, lo cierto es que Starmer resiste. Sin embargo, en este punto nos preguntamos quiénes son los candidatos mejor colocados para suceder
al primer ministro británico al frente del laborismo británico. Gemma González. Revuelta interna del laborismo. Ya son más de 80 los diputados laboristas que han pedido públicamente a Starmer que renuncie o fije una fecha para su salida, tras la debacle en las elecciones locales donde el partido perdió más de 1.400 concejales y sufrió fuertes pérdidas en Gales y Escocia. Sin embargo, Starmer, desafiante, ha asegurado que su gabinete va a seguir adelante con el gobierno, señalando que aún no se ha presentado una moción formal contra su liderazgo. Sea como sea, la tormenta interna en el partido gobernante nos hace mirar a cuáles podrían ser los posibles candidatos a suceder a Starmer al frente del partido y, por lo tanto, al frente del Ejecutivo. Entre los favoritos figura Andy Burnham. Es el nombre que concentra más apoyos como sucesor. Alcalde de Manchester, fue ministro de Sanidad y su buena valoración pública lo convierte en el candidato más codiciado por quienes creen que el partido necesita reconectar con su base electoral tradicional. El problema es que Burnham no tiene escaño en Westminster después de que la dirección bloqueara a principios de año su intento de presentarse a una elección parcial. Wes Streeting, actual ministro de Sanidad, pertenece al ala más derechista del partido y también tiene ambiciones de liderar al laborismo. Angela Rayner, actual viceprimera ministra, se posiciona también como sucesora de Starmer, al igual que lo hacen el actual ministro de Energía, Ed Miliband, y la ministra de Exteriores, Yvette Cooper. La ministra de Exteriores ha pedido al primer ministro que establezca una transición ordenada del poder, lo que algunos interpretan como un posicionamiento discreto de cara a una eventual sucesión. Para forzar un desafío interno son necesarias las firmas de 81 diputados laboristas. A diferencia del Partido Conservador, el laborista no tiene tradición de regicidio, nunca ha presentado un desafío oficial contra un primer ministro en funciones. Si finalmente Starmer sucumbe a las presiones, su sucesor no solo sería el nuevo líder del laborismo británico, sino también nuevo primer ministro. En el sistema británico, el primer ministro no es elegido directamente por la ciudadanía, sino que es el líder del partido con mayoría parlamentaria. Por tanto, si Starmer dimite, el Partido Laborista elegiría un nuevo líder mediante sus procesos internos y ese nuevo líder pasaría automáticamente a ser primer ministro sin necesidad de elecciones generales, simplemente porque el laborismo sigue teniendo mayoría en los comunes. Hay precedentes recientes muy claros. En 2022, los conservadores cambiaron de primer ministro 3 veces, Johnson, Truss, Sunak, sin ninguna elección general, y cuando Blair dimitió en 2007, Gordon Brown le sucedió directamente sin pasar por las urnas. Las próximas elecciones generales en el Reino Unido están previstas para 2029, así que el sucesor de Starmer, si llega, gobernaría hasta entonces, salvo que decidiera convocarlas anticipadamente, algo que en las circunstancias actuales sería un riesgo enorme, dado el auge de Reform UK, el partido de Nigel Farage. Y miramos ya a África. En Kenia, Macron ha participado en la cumbre titulada África hacia adelante, centrada principalmente en inversión y negocios. El presidente galo quiere poner fin al neocolonialismo para iniciar una nueva relación de igualdad en la que París podría ser un puente entre Europa y África. De esta manera, mientras Macron retira las tropas galas del Sahel, trata de reforzar su influencia en la África anglófona, todo al tiempo que China se abre paso en la región. Podemos ver que desde que Emmanuel Macron llegó al poder, ha tratado de romper con el neocolonialismo mantenido durante décadas. En el año 2019 eliminó la obligación de que los 8 países que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental tuviesen que depositar el 50% de sus reservas de divisas en el Tesoro Público de París. Asimismo, abandonó sus asientos en los órganos de gobierno del Banco Central Regional, en los que Francia tenía, como decimos, asiento hasta hace pocos años. A estas decisiones voluntarias siguieron otras más forzadas, como la retirada de tropas francesas de Mali, Burkina Faso y Níger tras el auge de las juntas militares. Los hechos hablan por sí solos y la influencia gala en África Occidental ya no es lo que era. Ha pasado del control al rechazo de la población africana en un momento en el que la presencia europea es cada vez más importante debido a la existencia de recursos necesarios que podrían acabar en cualquier momento en manos de Rusia y China, que ya tienen fuerte presencia en la región. Por eso Macron ha cambiado el enfoque. Ha decidido apostar por las regiones anglófonas donde el antifrancesismo no le precede igual que en el Sahel. Ahí, en Kenia, por ejemplo, ha llegado a diversos acuerdos de inversión y de defensa. Asimismo, ha tratado de abandonar el paternalismo para mostrar un discurso basado en la igualdad de trato. En este sentido, ha alineado los intereses europeos y africanos, una manera que ha sido para crear complicidad y además revestir las intenciones de París de europeísmo. Aujourd'hui, l'agenda européen est un agenda
Hoy la agenda europea se centra en la autonomía estratégica con el objetivo de evitar la dependencia de la dominación china o estadounidense y busca un punto intermedio que respete el derecho internacional. Crea en el orden multilateral que hemos construido, abogue por el libre comercio, rechace la hegemonía de unos pocos sobre otros, crea que la ciencia es la mejor manera de abordar los problemas climáticos y de salud y crea en el Estado de Derecho. Eso es lo que Europa está haciendo hoy. Es exactamente el mismo desafío que en África. África anhela paz, prosperidad e independencia. La independencia. Macron ha indicado que Europa quiere una África unida con la que poder cooperar como iguales para crecer juntos y combatir los monopolios que asolan los mercados, en referencia al control chino de las tierras raras. Por ello, Macron ha anunciado una inversión de 23.000 millones de euros en inversiones privadas, 14.000 de los cuales irán a parar a empresas francesas y en países africanos y los 9.000 restantes a empresas y líderes empresariales africanos en el propio continente. De esta manera busca reactivar los lazos a través no solo del comercio, sino del sentimiento de pertenencia a una alianza intercontinental basada en objetivos comunes. Vuelve Conexión Valladolid en su edición más internacional hasta la fecha. Bomba Estéreo, La Moda, Molotov celebrando 30 años, Kate Ryan, 25 aniversario, Lia Kali, Pig Noise, Walls, Samurai, Sanguijuelas del Guadiana, Paula Matthews y mucho más. 26, 27 y 28 de junio. Últimas entradas y abonos en conexionvalladolid.es. Y si eres cliente de Caja Rural de Zamora, tendrás un fantástico descuento. Estate atento a tu email. Conexión Valladolid. Todo está conectado. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Los viernes a las 10 de la noche nos visita un gato, el Gato Gourmet. En Radio Intereconomía, Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical y con todos aquellos ingredientes para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. En un momento como el que vivimos, de fuerte polarización en lo internacional, de descrédito en muchos casos en lo institucional y de tentación de apostar por soluciones simples ante problemas complejos, conviene que nos detengamos a analizar cómo se construyen los liderazgos que terminan erosionando sistemas enteros. ¿Puede estudiarse el mal desde la óptica del management? ¿Qué nos enseña sobre el poder, sobre la organización, sobre la responsabilidad individual? Hoy abordamos esas cuestiones a propósito de La lógica del mal. Entrevista a Hilder, una obra que interpela directamente a nuestro tiempo. Nos acompaña, de hecho, su autor, Javier Fernández Aguado. Javier, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Javier, la obra presenta un formato singular, entrevista a Hilder desde la perspectiva del management. ¿Por qué crees que analizar el nazismo como estructura organizativa, no como fenómeno político o militar solo, es muy revelador hoy en día?
Bueno, yo todos los libros que escribo responden a una pregunta y en concreto la pregunta que me formulé para escribir este libro es cómo es posible que un país en aquel momento oculto y en una situación económica razonable se deja arrastrar por un asesino, por un genocida, y de manera mayoritaria, gente incluso sensata, acaba cayendo en barbaridades que todos conocemos. Analizar eso desde el punto de vista conceptual me parecía relevante y lo he hecho con este formato, que ya es el cuarto libro en el que lo utilizo, de una entrevista en la que todas las respuestas son técnicamente probadas, que responden al pensamiento del entrevistado, en este caso Hitler. Es un planteamiento realmente arriesgado, pero a la vez muy útil, porque a mí me da la sensación, corrígeme obviamente si no estás de acuerdo, de que obliga al lector a sintonizar con la coherencia interna del personaje. Casi podríamos decir que nos empuja a un cierto ejercicio de empatía, porque lo intentamos entender, o por lo menos se entienden sus razones, ¿no? Las argumenta. ¿Qué descubre uno, Javier, cuando analiza la lógica del poder sin limitarse a lo obvio, en este caso, por ejemplo, con este personaje, a la condena moral inmediata? Sí, mis libros no pretenden ser interrogatorios, sino entrevistas. Es evidente que dentro del ranking de mayores asesinos de la historia, el primer puesto lo ocupa Mao, el segundo, la medalla de plata, es para Stalin, la medalla de bronce es de Hitler. Es un personaje deleznable, pero es interesante, o al menos a mí me lo parece, tratar de empatizar y descubrir la lógica interna que justifica esos comportamientos. Como muy bien has dicho, el criticar, el denunciar, el afirmar que era deleznable es muy fácil, pero lo que es interesante, en mi opinión, es conocer las argumentaciones que le llevaron a obrar como lo hizo. Porque si hubiera sido un mero loco, no hubiera logrado que 60 millones de alemanes, la práctica totalidad, y millones de austriacos y húngaros, rumanos, etcétera, estuvieran de acuerdo con su ideología. Algo de razonamiento interno había y eso es lo que yo he procurado descubrir. Muy interesante también, lo apuntabas tú en la primera respuesta, ningún sistema justifica la renuncia a la conciencia individual y en estructuras complejas, me da igual que sean organismos, administraciones o corporaciones también empresariales, ¿cómo podemos proteger esa responsabilidad personal cuando hay un fuerte componente de obediencia jerárquica? Porque al final es muy fácil, también me acuerdo de los juicios en Argentina, ¿no? La ley de obediencia debida, bien, pero ¿y tu moral, tu conciencia, dónde está? Sí, hay que ser héroes. Entre los 250 libros que he manejado para escribir este y otro anterior, titulado El Management del Tercer Reich, hay algunos particularmente interesantes. Uno de ellos es cómo logró Hitler transformar a los alemanes en nazis. Y ese libro se centra en un pueblo en el que inicialmente la gente no simpatiza con esta ideología, pero cómo va introduciéndose, al principio por motivaciones económicas, luego por motivaciones ideológicas, luego mediante el terror, porque no hay que olvidar que ni la Rusia comunista ni la Alemania nazi hubieran llegado a serlo sin esos ejércitos privados, las SS, las SA, que forzaron a mucha gente a seguir el paso. En un mundo de KPIs, de productividad, obsesionado con medirlo todo, con los resultados, con la competitividad, con la rapidez, Javier, ¿hemos descuidado el debate sobre la dimensión ética de la gestión pública, pero también de la privada? Sin duda. A mí me gusta repetir que la técnica sin ética siempre se torna perversa. Resulta escalofriante descubrir, por ejemplo, y yo lo recojo
en el libro precedente, en el Management del Tercer Reich, cómo hay fabricantes de hornos que se dirigen a los responsables de los campos de concentración y sin dudar desde el punto de vista ético de lo que están haciendo, les aseguran que ellos son los fabricantes de los mejores hornos con los que pueden deshacerse de muchos más cuerpos de manera eficaz. Llegar a esa perversión cuesta entenderlo, pero hay que bucear en el entorno social y político para entender comportamientos incomprensibles. Estamos hablando del siglo XX, pero suceden cosas muy parecidas actualmente en el siglo XXI. Cuando uno se distancia y tiene libertad para juzgar, hay comportamientos terribles que uno no puede compartir, pero sí que hay que entenderlos también por la presión externa que confluye para tomar esas decisiones. En el libro se advierte sobre el riesgo del liderazgo carismático sin contrapesos. Si miramos el panorama internacional de hoy en día, el actual, ¿detectas patrones de concentración de poder que nos tendrían que preocupar desde una perspectiva organizativa? Sin duda. Yo tengo un grito de guerra que es piensa lo que quieras, pero piensa. Desafortunadamente, a veces por falta de tiempo, por exceso de información, hay mucha gente que repite clichés sin dedicarse durante un tiempo a pensar. Hoy en día, si contemplamos la Rusia de Putin, muchos comportamientos de los Estados Unidos de Trump, por no mencionar otros países tampoco tan lejanos, encontramos clichés de dictadores en acto o en potencia que en parte por leyes internacionales pueden ser más o menos limitados, pero también hay que recordar que los dictadores del siglo XX, en el caso de Hitler, por ejemplo, llegaron al poder de una manera presuntamente democrática. Total. De hecho, las democracias occidentales, como la estadounidense, por ejemplo, ¿no? Has mencionado Trump, cumple 250 años este 2026, presume, lo ha hecho siempre, de sus check and balances, presume de mecanismos para evitar la deriva hacia modelos de gobierno sin control, pero claro, yo te pregunto, ¿siguen siendo eficaces? ¿Se están agrietando? ¿Tú que has estudiado este ámbito? Sí, yo creo que se han agrietado. Una de las en mi opinión, uno de los problemas que existen es un filtro intelectual y me atrevo a decir que incluso un examen de conocimientos básicos. Cuando, como es mi caso, pues he tenido ocasión de viajar por muchos países, de contactar con muchas personas, a veces uno se sorprende de la calidad técnica de muchos altos directivos de empresas, de bancos, etcétera, y de la escasísima preparación intelectual de muchos políticos, ministros, altos cargos, y no me refiero solo a la administración pública española, sino a otras. Por tanto, creo que hay que repensar los filtros para que personas sin la preparación suficiente lleguen a puestos donde el poder es casi omnímodo. Qué bien que has matizado, porque yo al comienzo de tu respuesta estaba entendiendo que apostabas por una suerte de democracia censitaria, como hubo en su momento en España, pero no en cuanto a los saberes, sino en cuanto a las capacidades. Bueno, hay que tener en cuenta que las opiniones son todas respetables, pero no todas tienen valor. Las opiniones, en mi opinión, hay que pesarlas, no que contarlas. Uno podría decir, bueno, es que en las elecciones del año 30, en el 32, el partido nazi fue el más votado. Bueno, de acuerdo, era una presunta democracia en la que el miedo tenía mucho que decir, muchos intereses creados, mucha falsedad, mucha comunicación pervertida, en ese caso por uno de los grandes gestores de los bulos, que es Goebbels, que por cierto es maestro de muchos comunicadores contemporáneos.
Es cierto que en tiempos tan convulsos las narrativas simplificadoras ganan terreno y, por tanto, aprovechando que has citado a Goebbels, Javier, la gestión de la comunicación, la propaganda siguen siendo hoy herramientas tan estratégicas para consolidar poderes. Sin duda, porque hay muchas personas que desafortunadamente solo atienden a un titular y, como decía, y es una frase muy conocida y muy clásica, que la verdad no te estropee nunca un buen titular, se comenta en algunos medios de comunicación. Defender la verdad es costoso, investigar lleva tiempo, reflexionar va contra la pereza, pero hay que hacerlo si queremos ser realmente personas y no miembros de esa masa informe que repite consignas. Al final los epígonos del mal no se presentan con símbolos del pasado muchas veces, aunque a veces las herramientas son las mismas. Desde una mirada geopolítica, Javier, ¿qué señales tendrían que alertarnos de que un liderazgo que tengamos, que veamos, está cruzando líneas peligrosas? Este tema es muy interesante y hay varios autores, en este caso anglosajones, que han analizado las patologías del poder. A veces pensamos que solo hay adicciones, pues como el tabaco o el sexo o el alcohol o la droga. Hay una adicción que produce patologías muy graves, que es la del poder. Uno de los síntomas más evidentes es cuando alguien, por encima de todo, solo está pensando en seguir mandando. El poder, en este sentido, el liderazgo, es la sublimación del buen gobernante. El líder es siempre un líder que sirve, no es un líder que impone, no es un líder que se autoensalza. Y en esto encontramos frases, y yo las recojo en esta entrevista a Hitler, en La lógica del mal, que te dejan muy sorprendido y apenado cuando Hitler dice: la salvación de Alemania pasa por mí. Alemania es Hitler, sin mí solo habrá desastre. Desafortunadamente escuchamos a gobernantes que repiten expresiones muy semejantes y son contemporáneos nuestros. Es tremendo. Para terminar, de forma breve, Javier, si tuvieras que condensar en una lección para dirigentes políticos, para líderes de esos que vemos en el panorama internacional, lo que aportas con La lógica del mal, entrevista a Hitler, ¿cuál sería el elemento, la advertencia central en nuestro momento histórico? Pues me voy a atrever a decir dos. Una es que, independientemente del nivel jerárquico que cada uno de nosotros tenemos o tengamos, hay que recordar que el ser humano no es solo mortalis, somos morituri. Esto significa que no solo es que podamos morir, sino es que nos vamos a morir. Y contemplar el legado, contemplar lo que podrán decir de nosotros, es algo muy relevante que puede ayudarnos a tomar decisiones sensatas. El poder no es un instrumento para el propio ensalzamiento, el poder es un instrumento para mejorar la vida de la gente. Y hay que distinguir, y concluyo ya, entre los líderes y los ingenieros sociales. Un líder solo sabe contar hasta uno, un líder contempla personas, un ingeniero social manipula y aplica de un modo más o menos directo aquella expresión perversa de Stalin que decía que la muerte de una persona puede ser un drama, la de 1 millón de personas es una estadística. Quien vea en vez de personas masas es un manipulador, nunca un líder. Con esa reflexión nos vamos a quedar. No nos olvidamos de todo lo que nos puede aportar La lógica del mal, entrevista a Hitler de Javier Fernández Aguado, editado por Lid, y que además se presenta el martes 19 de mayo a las 11 en la sala de juntas del pabellón de gobierno del Consejo Social de la Universidad Complutense. Javier, ha sido un placer hablar contigo estos minutos. Un abrazo. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Una pregunta surge cuando uno reflexiona sobre la Europa que tenemos y la que se está configurando. ¿Están los Balcanes y el espacio postsoviético reconfigurando su mapa geopolítico, sus intereses, sus aspiraciones? Antonio Francisco Rando Casermeiro, jurista e historiador, especialista en la región, nos va a responder durante los próximos minutos a las fronteras étnicas que seguimos teniendo complicadas, a memorias históricas manipuladas y al creciente cansancio con Bruselas. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Antonio, buenas tardes. Parece que tenemos ciertos problemas con esa conexión. Ya saben, estamos intentando reflexionar sobre una parte de Europa que es fundamental, que ha formado, ha pertenecido a imperios como el austrohúngaro. No hay más que recordar el origen, el comienzo de la Primera Guerra Mundial, cómo se desencadenó. Hablamos de unos Balcanes que están en el corazón de Europa, que en alguna medida, parte de ellos, han conseguido ir integrándose en la estructura que tenemos y que conocemos como Unión Europea, pero que en otros casos viven en precarios equilibrios prácticamente geopolíticos y con peculiaridades tan notorias como ese gobierno, esa presidencia a tres que viven en Bosnia y Herzegovina. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Sí, ahora perfectamente. Vamos al lío, que se nos va yendo el tiempo. ¿Podemos afirmar sin ambages que la Unión Europea está perdiendo influencia real en los Balcanes, en la antigua esfera soviética, o es una percepción alimentada por burocracia, lentitud de proceso de ampliación o intereses espurios? Bueno, en principio Europa es cierto que está perdiendo influencia, pero porque entramos en el siglo XXI, que es el llamado siglo de Asia, que bueno, se va sustituyendo poco a poco por el siglo de China. Y bueno, todo eso que comentas de burocracia, lentitud, etcétera, etcétera, es en parte cierto y en parte narrativa. Y lo que está claro es que yo considero que Europa sí está perdiendo la narrativa. Desde hace bastante tiempo, y en especial desde el coronavirus, Europa fue muy torpe en la comunicación política y es evidente que está perdiendo influencia, claro, pero está perdiendo sobre todo el discurso. Por ejemplo, por hablar de elementos externos que tienen su propia narrativa, tenemos una Rusia que es experta en capitalizar nacionalismos históricos, conflictos congelados. ¿Por qué le funcionan también los mecanismos para actuar como protector de esas minorías que pueden ser rusófonas en algunos casos, eslavas, ortodoxas en cada caso? Acuden a una variable, pero al mismo tiempo perjudica a esa órbita de la Unión Europea. Lo hacen muy bien, ¿no? Lo consiguen. Lo hacen muy bien porque no tienen que estar pendientes de la opinión pública cada 4 años, entre otras cosas, ¿no? Pero es cierto. Pero bueno, sí lo hacen bien. Putin, como hombre de Estado, evidentemente, como inteligencia estratégica, está claro, ¿no? Él capitaliza. Bueno, tú hablas de minorías rusas, pero en realidad fíjate hasta qué punto ha llegado hacia nosotros eso de minorías rusas. No son minorías porque nunca han sido rusas. Son, digamos, minorías rusoparlantes que quedaron desconectadas de Rusia tras la disolución de la Unión Soviética, que nunca han tenido pasaporte ruso. Pero Rusia atiza muy bien, por supuesto, ese miedo a la protección de las minorías, que no son tales minorías ni son rusas, ¿no? Y también capitaliza, por supuesto, esa gran guerra patria, es decir, nosotros vencimos a los nazis y los ucranianos son nazis, claro, de esta narrativa, por tanto nosotros estamos con los nazis. Seguimos igual. Es tremendo. Es muy llamativo lo que apuntabas, porque efectivamente quien siga un poco los argumentos, la arquitectura intelectual que utiliza Rusia para esto, habla de ciudadanía separándolo de nacionalidad. Nacionalidad rusa tienen los rusos de Rusia, pero ciudadanía tienen todos esos rusófonos que muy bien explicabas, y por eso hay que defenderlos. Vamos rápido con otros elementos. Turquía.
Erdogan, cada vez más presente en los Balcanes, inversiones mezquitas, cooperación, diplomacia activa. El neotomanismo está en su mayor pujanza. ¿Hay una aspiración de volver a pintar algo donde alguna vez estuvo tu imperio? ¿O es pragmatismo geopolítico que compite con la lentitud europea? Bueno, con eso de... A ver, la lentitud europea es, como te digo, parte del discurso de los que están en contra de la Unión Europea, pero tiene más que lentitud, yo diría torpeza. Porque, por ejemplo, Turquía, bueno, respondiendo a la primera pregunta, ¿no? Turquía, por supuesto, tiene su proyecto geoestratégico. Él tiene el Consejo Túrquico. Tú ves a gente de Kazajstán, de Uzbekistán, de toda esta parte asiática, incluso minorías chinas que hablan turco. Kazajos, uzbecos y turcos se entienden perfectamente. Yo lo he podido comprobar aquí. Entonces, claro, él tiene su proyecto hegemónico. Él aspira no a un imperio, o más que nada a una especie de imperialismo. Son minorías turcas. No son turcos, pero tienen un algo turco. Él tiene su proyecto estratégico, por supuesto que sí. Y en ese sentido, la Unión Europea, por miedo, bueno, aquí hay que hablar antes del cansancio y de la ampliación. Europa absorbió a 10 países en 2004, que mientras se absorbió a la parte occidental, todo marchó como la seda. El problema es que estamos hablando de los países allende del telón de acero. Esos tenían otras experiencias políticas, no habían transitado por una democracia. En el caso de, por ejemplo, rumanos y serbios salieron por ejemplo, búlgaros salieron del Imperio Otomano, se comieron 2 guerras mundiales, les cayó encima el nazismo, se asociaron con él, luego les cayó encima a los soviéticos. Es que no levantan cabeza a los pobres. Entonces, en ese sentido, claro, ellos quieren, se llama un poco utopía retrógrada. Yo quiero ser, es un maga pero búlgaro, rumano, etcétera. Pero bueno, ustedes no han tenido grandeza, ustedes han estado fastidiados desde que nacieron prácticamente. Es como los polacos, ha ganado Naurowski, ¿no? Curiosamente esta gente son algunos incluso doctores en historia. Quiere decir que controlan de lo que dicen. Hablan de, bueno, lo que tú a mí me decías de Rusia, ¿no? Las herramientas de Rusia. Hay filósofos como Dugin, sí, ¿no? Y filósofos como Yerkova, que, bueno, tienen una especie de euroasianismo, también como lo que decimos un poco de las minorías, que cuadra muy bien entre regímenes que en realidad no conocieron nunca una democracia en condiciones. Vučić, por ejemplo, es uno de ellos. Y lo que tú decías de la lentitud de la Unión Europea no lo quería dejar pasar. Porque la Unión Europea dice, yo les voy a dar a ustedes mucho dinero, hay los proyectos IPA 1, IPA 2, bueno, un montón de proyectos, ¿no? Allá por la fase 3, creo. Pero ustedes tienen que meter reformas democráticas. Entre eso, esa condicionalidad, esa europeizanización, en realidad yo llamaría como comunitarización, ellos lo ven como Europa nos quiere colonizar, nos está quitando nuestra identidad. ¿Qué pasa? Que ahora viene China y dice, no hay problema, yo les doy a ustedes el dinero que haga falta. Y no exijo nada de lo que le exige Bruselas. Claro, totalmente. Son amigos. Oye, se nos va el tiempo, Antonio, pero te pregunto de forma muy breve, la clave para que la Unión recupere algo del terreno que pueda haber perdido es controlar el contrarrelato. Por supuesto, el contrarrelato hay que controlarlo, pero como dije, a partir de la pandemia, cuando Europa se mostró insolidaria y dio una imagen brutal, que perdió todo el poder que había conseguido, fue el principio de la pérdida, la caída en picado del contrarrelato. Europa debe venderse, sí. Con eso vamos a quedarnos. Me gustaría seguir hablando de todo esto que es apasionante, pero se nos ha acabado el tiempo. Antonio Francisco Rando Casermeiro, muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima, un placer. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico, en la que hemos reflexionado, cómo no, del asunto fundamental de actualidad geopolítica, la visita de Donald Trump a Xi Jinping, y hemos profundizado en la lógica del mal cuando los líderes solo buscan mantenerse en el poder, y en la Unión Europea, en los espacios postsoviéticos y los Balcanes. Sean felices, pasen buena tarde y mañana más. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana.
En Caja Rural no cerramos oficinas en pueblos y ciudades. Estamos a tu lado cada vez con más oficinas, más personas y en más lugares. Con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. ¿Qué hubiera sido de Pinocho sin Gepetto? ¿Y de Blancanieves si no hubiera encontrado a los 7 enanitos? No habría ningún cuento. No hubieran encontrado unas personas que les iban a querer mucho. Cada niño tiene una historia. Solo necesita un hogar donde contarla. Acoge y sé parte de su historia. Gobierno de Aragón. El Varadero, en Radio Intereconomía, te invita a navegar por los puertos de España. Descubre tradiciones, historias, cultura marinera y la actualidad del sector marítimo. Del Cantábrico al Mediterráneo, pasando por Baleares y las Canarias. Cada jueves, de 10 a 11 de la noche, en Radio Intereconomía. Hola, soy Rafa Jiménez. De 12 a 2 del mediodía, en Radio Intereconomía, nos quedamos a media sesión. Una forma tranquila de ver la actualidad sin perder de vista la economía. Di que nos escuchas.